Hola hermanos, buenos días. Me quedé un poco asustado, así que ¿dónde estoy? Bueno hermanos, estamos en una época muy estratégica de nuestra vida. Estamos en enero, comienzo de un nuevo año y de nuevos desafíos, ¿cierto? Muchos desafíos por ahí. Todos nosotros tenemos por delante. Algunos son mucho más grandes que otros. Y de repente nuestro corazón, ¿cómo se encuentra para enfrentar estos desafíos? Unos comienzos de un nuevo ciclo escolar, universitario, cambio de país, cambio de ciudad, cambio de trabajo, preocupaciones, tantas y tantas cosas que a veces pasan en nuestra mente, transiciones generales, en fin. Hoy yo quisiera compartir contigo un texto muy conocido. Y se queda conocido no solamente entre los cristianos, se queda conocido en todo el mundo. El desafío de David ante Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17. É um texto um pouco largo, pero vamos ler alguns versículos solamente. Vamos a leer desde el versículo 41 hasta el 47. Primero Samuel, capítulo 17, del 41 a 47. Así nos dice la palabra de Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oremos. Tantas gracias te damos por el registro de tu palabra, Señor, para el fortalecimiento de nuestra fe y para la esperanza de nuestro corazón. Enséñanos siempre a poner nuestra confianza en ti, a esperar y a descansar en tus promesas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un tiempo muy oportuno para que hablemos acerca de los desafíos que tenemos por delante, ¿cierto? Quizás metas, como familia o como persona, hemos planificado cosas para este nuevo año. Y es muy bueno planificar. Es muy bueno ser ordenado. Es muy bueno poner metas. Estas cosas son verdaderamente buenas, necesarias. Pero no podemos confiar en ellas
al final del día. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que esperar en Dios. 2013, julio de 2013, recibo una llamada y soy desafiado a editar una Biblia para el Mundial de Fútbol en Brasil 2014 y para las Olimpiadas de 2016. Un gran desafío. Acepté el desafío. Y dentro de este trabajo, una de las cosas que hicimos fue tomar el testimonio de muchos atletas. Y hay un en particular que me llamaba la atención. Daniel Díaz, un joven que no tenía partes de su cuerpo, que es hoy el atleta más victorioso del universo, siendo un paralímpico, un atleta paralímpico. No tiene la mitad de una pierna, la mitad de un brazo y tiene 3 dedos en la otra mano. Y con el cuello y con lo que tiene, nada 20 veces mejor que yo. Daniel Díaz es un presbiteriano, miembro de la iglesia presbiteriana en Bragança Paulista, en São Paulo. Amigo. Su testimonio es maravilloso de cómo Dios toma las cosas más sencillas, más imposibles, y las utiliza con poder. Pero para él fue un gran desafío. Usted se imagina una mamá que recibe la noticia de la escuela de sus hijos. Yo como pastor, a mí me toca consejería en esta dirección, cuando los papás están muy desanimados con los temas de estudios de sus hijos, por razones A, B, C o D. Imagínense ustedes una mamá que recibe una invitación del colegio diciendo, por favor, saque a tu hijo de este colegio porque este colegio no es para él. Él no tiene la capacidad para este colegio. Eso pasó y esta mamá volvió a la casa con su hijo y su hijo pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué me devolvieron del colegio? Él había sido rechazado. Y la mamá dijo, porque tú eres tan especial, tan inteligente, que tus compañeros no logran acompañarte. Y aquella mamá tomó la decisión de hacer una inversión a la vida de su hijo. Y este hombre se convierte en el más grande científico de la historia. Thomas Edison, el que inventó la luz, la lámpara, después de 2000 intentos. Y patentó más de 1000 cosas. Grandes desafíos. Pero la influencia de la decisión que tenemos en la vida de nuestros hijos, en estos desafíos. Yo me acuerdo de Sir Edmund Percival en 29 de mayo de 1953, cuando llega por fin al topo de Everest, después de 30 años de fracaso. Y un momento él miraba la cordillera y decía en uno de sus fracasos, yo te voy a escalar, porque yo sigo creciendo. Y tú ya llegaste a tu punto máximo. Es impresionante cómo en los grandes desafíos, muchas personas han superado estos desafíos. John Milton, ciego, compone su más grande obra, Paraíso Perdido, después que se queda ciego casi con 50 años. Beethoven, que se queda sordo a los 46 años, completamente. Y después de eso compone su más hermosa sinfonía. Yo no estoy aquí para hablar de autoayuda. Estoy aquí para hablar de ayuda del alto, que viene de Dios. Si bien es cierto, hay ejemplos de superación, como por ejemplo, y eso es más común a nosotros, Fanny Crosby, hay una
cuando uno investiga, hay gente que dice que compuso más de 5.000 himnos y otros hasta 9.000 himnos, de los cuales muchos nosotros cantamos acá en esta iglesia. Ciega, vivió 93 años, perdió la visión con 6 semanas de vida. Memorizó todo el Nuevo Testamento y tiene los himnos más hermosos que nosotros cantamos. Y era ciega. Estamos delante de un texto que también nos habla de un desafío, o quizás una locura. David y Goliat. Es una historia que se queda conocida en la historia. Es una historia que se queda conocida en la historia. Y un ejemplo de cuando el imposible o el más pequeño logra superar el más grande. Esta historia está en las Escrituras. Es acompañada de un contexto, por ejemplo, en el 1 Samuel capítulo 16, cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaí para ungir el nuevo rey de Israel, pasa por todos sus hijos, y Dios había dicho por el Espíritu Santo que el nuevo rey de Israel estaba en esta casa. Y habían pasado todos sus hermanos, y no había encontrado Samuel el rey. Cuando él encuentra uno que él mira y dice: este tiene apariencia de rey, tiene cuerpo, tiene pinta de rey, el Señor dice: no, lo rechacé, porque yo conozco el corazón. Entonces Samuel se queda confundido y dice: entonces, y pregunta: Isaí, ¿tiene un hijo más? Ah, sí, tengo el más pequeño, pero está ahí cuidando a las ovejas, el más pequeño. Y ahí el Espíritu Santo confirma en el corazón del profeta. Y él dice: no nos sentaremos a la mesa mientras él no llegue. Y ahí estaba el pequeño David, el que fue ungido el rey de Israel, el que es conocido en la historia como el hombre que tenía el corazón más parecido al corazón de Dios. Pequeño. Entonces, capítulo siguiente, capítulo 17, los filisteos están en guerra en contra de los israelitas. Saúl es el rey de Israel y hay una situación que se repite hace 40 días. Hay un guerrero famoso de los filisteos que va donde el campamento de los israelitas en un valle y menosprecia a Israel y al Señor, al Dios de Israel, y llama a todos los soldados de Israel de cobardes y dice: no hay hombre que sea capaz de enfrentarme. ¿Y por qué vamos a poner los ejércitos en este enfrentamiento? Que salga un hombre que me enfrente. Y si ustedes me vencen, todos los filisteos van a servir a los israelitas. Pero si vencemos nosotros, ustedes serán nuestros esclavos. Y por 40 días, mañana y tarde, Goliat hacía este desafío. Y el texto bíblico dice que los israelitas temblaban de miedo y se arrancaban. Y resulta que el papá, Isaí, que había enviado 3 hijos a la guerra para servir a Saúl, llama al más pequeño, a David, y dice: hijo, necesito que tú lleves la colación de tus hermanos a la guerra y también que me traiga las novedades, las noticias, qué está pasando. Y aquí para mí comienzan principios importantes para cómo vencer los grandes desafíos. Porque David podría decir a su papá: pero papá, espera, ¿tú no te acuerdas que yo fui ungido el nuevo rey y tú me quieres poner de entregador de colación? Ubícate, papá, yo soy el nuevo rey. No lo hace. Él está dispuesto a servir a sus hermanos, a su papá, a su país. Y en la primera enseñanza que aprendemos en este texto, en la vida de David, vemos humildad. Tan importante para nuestras vidas, hermanos.
Humildad. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad es una marca de un discípulo de Cristo. Luchamos, tú y yo, todos los días con la arrogancia y con la soberbia de nuestro corazón. Pensamos que podemos, pensamos que somos capaces, pensamos que somos inteligentes. Muchas veces pensamos que podemos sin Dios y sin ayuda. Y no es así. Esta es la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes de corazón, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí está una razón por la cual tú y yo debemos orar, para que Dios nos dé un corazón humilde. Es una lucha tremenda, tremenda. Primer desafío, primer principio, humildad. El segundo principio que vemos acá, yo te invito a leer el versículo 24 de capítulo 17. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenía gran temor. Y el 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le vencer el rey, le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y está llegando David con la colación, con el burrito, y entrega al que tiene el cargo cuidar de estas cosas, y sale para ver a sus hermanos, y de repente llega y presencia esto. El filisteo, provocando a Israel, provocando al Dios de Israel. Y David, mirando para el ejército, y ve miedo, y ve ninguna reacción, y no ve que nadie tome una actitud, y comienza a mirar diciendo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y es súper contradictorio, porque cuando va Abner, el general de David, a la casa de Isaí, elegir a los soldados, no convocó a David. El único hombre en la historia de Israel que está dispuesto a enfrentar a Goliat fue rechazado. Si tú fuiste rechazado alguna vez en tu vida por personas, no significa el fin. Dios siempre tiene la última palabra. Y no importa lo que las personas están viendo, importa lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas. Eso es. Tenemos que tener humildad, pero también tenemos que tener coraje, valor. La palabra de Dios dice, Pablo, lleno del Espíritu Santo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La iglesia de Cristo del primer siglo, en la historia de la iglesia, es una iglesia de personas que por la gracia de Dios fueron valientes. Entregaron sus vidas por amor del Evangelio. Entonces David se presenta cuando el versículo 24 dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, incluso el rey de Israel. Entonces David comienza a ver eso y dice: no es posible, ¿qué está pasando acá? Y de repente alguien dice: oye, el rey incluso ha dicho que el hombre que enfrenta y que vence a este Goliat le da mucha riqueza, va a entregar la hija como esposa y además no va a pagar impuesto. Puras cosas buenas, ¿cierto? Para un joven soltero. Entonces David, ¿qué va a hacer el rey? Y de repente escucha su hermano mayor, Eliab, y humilla a David.
y lo hace públicamente. ¿Qué estás haciendo acá, oh pequeño de nada? Veniste acá solo para ver la guerra. ¿Dónde están tus pocas ovejas? Y David dice, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Y dice el texto que eso pasa 3 veces. Y él sale. Oye, una de las peores cosas en la vida es convivir con los pesimistas. Estas personas que nos tiran para abajo. Porque sí hay críticas que son buenas. No nos gusta. Pero a veces hechas por personas que están interesadas en nuestro crecimiento. Y ellas son válidas. Y necesitamos aprender a lidiar con ellas. Es muy duro, a veces no dormimos, a veces queremos pelear. Pero hay que tragar, porque es cierto. Pero hay gente que no quiere tu crecimiento. E incluso lo que molesta a estas personas no son las cosas malas tuyas, sino las buenas que Dios te dio. Este caballero es el único que quiere enfrentar a Goliat y él está siendo criticado por su coraje. Tú y yo necesitamos aprender a superar las palabras de menosprecios y de críticas. No podemos dejar que las palabras malas en contra de nosotros formen nuestra identidad. Necesitamos aprender a escuchar, filtrar, poner estas cosas a los pies de la cruz, delante del altar del Señor y decir, Señor, yo soy quien dices que soy. Si alguien puso etiqueta en ti, no significa que es así. Y yo conozco muchas personas que están estagnadas, estacionadas, no logran moverse, porque fueron criticadas, porque escucharon de sus padres que no eran capaces, o en todo lado, o sufrieron bullying en el colegio, nunca lograron avanzar, nunca lograron superar estas cosas, porque de repente su corazón no está donde debería estar. David escucha esta palabra mala y sale. Va a un lado, oye, ¿qué van a hacer el rey con quien enfrenta este incircunciso? Oye, ¿quién piensa que sale? No, yo no quiero estar escuchando gente que me quiere tirar para abajo. Y una persona loca, escucha a David y llega a Saúl y dice, encontramos una persona que está dispuesta a enfrentar a Goliat. Y David está con él. Y Saúl, bueno, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde? ¿El muchacho? No. Nada está tan malo que no pueda empeorar. Sí, rey, yo voy a enfrentar a este incircunciso. Cuando él dice eso, él está diciendo, yo sirvo a un Dios y estamos en pacto con este Dios. Somos circuncidados porque estamos en alianza con Dios y Dios prometió a cuidar a su pueblo. Y este incircunciso no está afrentando la honra de Israel, está afrentando la honra del Dios de Israel. Y yo no lo voy a permitir. Lo enfrentaré. Y por tercera vez, escucha la misma cosa. Tú no puedes enfrentar a Goliat, estás loco. Porque él es guerrero desde su niñez. Goliat tenía casi 3 metros. David tenía 1,60 m, la mitad. El peso que tenía Goliat, según lo que dice en 1 Samuel, el escudo, espada, todo, su cuerpo pasa los 300 kilos. Y Saúl dice, ¿cómo tú no puedes enfrentar a Goliat? Es una locura.
Y David lo interrumpe y dice: espera, rey, déjame decirte algo. Yo soy pastor de ovejas. Y pastoreando las ovejas, un día salió un león y atrapó una de mis ovejas. Y yo fui pos del león. Y lo herí y lo maté. El Señor también me libró de un oso que atacó una de mis ovejas. Y yo enfrenté y vencí. Y el Señor que me utilizó y me bendijo cuando enfrenté el león, enfrenté el oso, Él me ayudará a vencer ese incircunciso filisteo. ¿Cuáles son tus historias con Dios? ¿Cuál es tu testimonio? A veces Dios permite el león, el oso, nos preparando para los gigantes que vienen. No hay ninguna persona que Dios pone en grandes posiciones, en grandes desafíos, que no tiene que superar grandes desafíos y luchas tremendas, y que piensa en desistir muchas veces, y que enfrenta dentro de su propia casa oposición. El hermano dijo: vete de aquí, tú no sirves para nada. Y cuando el rey escucha el testimonio y dice: el Señor me libró del león, el Señor me libró del oso, y el Señor me librará de este gigante, convenció a Saúl. Entonces Saúl dice: hagamos un intento, veamos qué pasa. No hay nadie. La armadura, y mete la armadura en David. David no logra caminar, él no logra dar un paso. ¿Cómo va a correr? Y Saúl mete la mano en la cabeza: ¿qué estamos haciendo, Dios mío? ¡Qué locura! Y David abandona todo eso. ¿Sabe lo que hace David? El versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Él deja espada, escudo, todo, y toma unas 5 piedras con la honda. ¿Sabe por qué? Porque David era un especialista en esta arma. ¿Cuáles son las habilidades, los dones que Dios te ha dado a ti? Especialízate, crezca en las cosas que Dios te dio, en los dones, en los talentos. No quieras ser quien no eres. El Señor te dio dones, talentos, habilidades. ¿Para qué? Esfuérzate. Hoy día aquí tenemos varios médicos. Muchos años atrás era un médico para toda la familia, para el niño, para el abuelito, ¿cierto? Hoy día uno tiene un dolor en el lado derecho, no, es un médico para eso. El lado izquierdo es otro, y estamos en la época de las especialidades, ¿cierto? No hay nadie en la iglesia que tenga todos los dones. Y todos nosotros tenemos dones. ¿Cuáles son los dones que Dios te dio? Esfuérzate y haga todo con excelencia. La Biblia dice que los que tiraban por onda eran capaces de, voy a utilizar una palabra chilena, achuntar, un hilo del pelo. Imagínense eso, de la cabeza de una persona. Y todo es un tema de perspectiva. Es como un mundial de fútbol o de olimpiadas.
Hay un valle, hay una hinchada para acá de filisteos, israelitas para acá, y está aquí David, es una locura, el gigante encontra el chiquitito. Eso no va a pasar y la gente comienza a comentar, mira el tamaño de la pierna de Goliat, mira la espada de Goliat, tiene el mismo tamaño de David. Oye, esta es una locura, imagínense los comentarios que salen. Y cuando Goliat ve a David, desprecio, menosprecia a David. Están todos mirando el tamaño de Goliat. Y David está mirando el tamaño de la frente de Goliat. Es ahí. Y toma. Porque David reconoce una cosa que es muy importante para ti y para mí. Hermano, esta situación que tú estás pasando en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la familia, que son temas complejos. Sí que hay cosas que necesitan tomar de decisiones, necesita diligencia. Estas cosas son importantes, pero tú tienes que entender que por detrás de estas cosas, la mayoría de estas cosas son batallas espirituales. Hay que tener discernimiento espiritual, madurez para entender que es una guerra, una batalla espiritual. Entonces están todos mirando el ejército, el soldado, las armas, y David enfrenta a Goliat, y Goliat menosprecia y dice, hoy nosotros les vamos a vencer, vamos a acabar con ustedes, con el Dios de ustedes no sirven para nada. Y David callado, escuchando todas estas palabras, y de repente abre la boca David. Y qué hermoso. Versículo 45. Ah, Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú estás perdido. En este momento el chiquitito se convierte en un gigante, porque yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios a quien tú has desafiado. Tú no estás desafiando a Israel. ¿Por qué yo estoy afirmando eso? Porque David dice en alto y buen sonido, hoy, todos ustedes saberán que hay Dios en Israel. Podría decir, ustedes van a saber que hay un valiente, un hombre acá, voy a enfrentar. No, direcciona toda la gloria a Dios. Porque una última enseñanza que este texto nos entrega, y es muy importante para nosotros. Necesitamos aprender que las victorias son dadas por Dios. El éxito es dado por Dios. Estábamos en mi casa con una joven de la iglesia que tenía el sueño de estudiar medicina, pero era muy difícil. Ya había desistido. Y nosotros conversando. Tenía el tema de la edad, no, pasó el tiempo, no voy a lograr, no, porque soy extranjera, no, porque es difícil, aquí, bla, 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 bla. Y si estudias, y si confías en Dios, y si haces tu mejor, y si intenta con todas las fuerzas, eres casada pero no tienes hijos todavía, joven, inténtalo. Una y otra vez. Hasta que al fin de este año recibió la noticia que había pasado en medicina de las más importantes universidades de este país. Pero me acuerdo que yo había dicho eso, cuando pase eso, recordando el sermón que predicó Cristian domingo pasado, acuérdate del Señor. ¿Quién nos da la victoria, hermanos? El Señor. ¿Quién nos da la victoria lisa? El Señor. Del Señor vienen las victorias. De Él viene. Trabajamos
como si todo dependiera de nosotros. Oramos y confiamos en la certeza que todo depende de Dios, porque es así. Algunas enseñanzas, aplicaciones. Todas las personas que están delante de grandes desafíos, enfrentan críticas. Hay que saber, aprender a lidiar con ellas, con humildad, con sabiduría, en oración. Dependiendo del Señor. Haga todo que Dios puso en tus manos con excelencia. Con excelencia. Y no te preocupes, si tú estás entregando pedidos ya, sé el mejor que entrega. Si está comenzando tu carrera abajo, hazlo mejor. Porque Pablo nos enseña un principio espiritual del trabajo. Porque a Cristo estáis sirviendo. Hazlo mejor. Y los que son fieles en el poco, Dios pone sobre mucho. Fidelidad, haz tu mejor. Paga la gloria de Dios. Todo. Y esta prédica no tiene ningún sentido si nosotros no entendemos el corazón, la enseñanza central. Pon tu confianza en Dios. Confía en Él. Porque no hay verdadera victoria que no venga del Señor. Dependa del Señor. Confíe en el Señor. Confíe en sus promesas. Él prometió que jamás nos abandonaría, que estaría siempre con nosotros. Oremos. Vamos a orar. Y también es un momento importante para nosotros, para nuestra iglesia. Queremos orar con los hermanos que están enfrentando grandes desafíos, o quizás están con miedo, están preocupados, no saben qué hacer, y hoy día fueron recordados por la palabra de Dios que tenemos que confiar en el Señor. Y hay un dicho por ahí, que creo que está por acá también en Chile, que las personas en el medio cristiano dicen: no diga a tu Dios el tamaño de su problema, diga su problema el tamaño de tu Dios. Es más o menos así. Cuando el Señor está presente, el mar se abre, un muerto sale de la tumba, caminando, hablando, tomando café la semana siguiente, una locura. Camina sobre el agua, el sordo escucha, el ciego ve. ¿Tú crees que hay cosas que Dios no puede hacer si Él quiere hacer? ¿Cuáles son tus luchas hoy, hermano, hermana? Nosotros queremos orar por tu vida, especialmente oración de intercesión por tu vida hoy, para que Dios te capacite, te bendiga. Vamos a orar por la bendición de Dios sobre tu vida, para que tu corazón reconozca que cada victoria viene de Dios y Él es la fuente de toda fuerza. Si tú quieres que oremos por ti hoy, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Vamos a interceder por ti. Hermano, hermana, no sabemos las luchas que estás pasando, pero servimos a un Dios que conoce a todo. No hay nada que sea demasiado grande para Él. Queremos orar por ti hoy. Padre Santo, Padre bendito, hoy, humildemente, nos presentamos delante de tu presencia.
a veces preocupados, afanados, angustiados, que nos olvidamos que somos hijos del Padre eterno, del Padre celestial, del Rey de Reyes, y que nuestras vidas están en tus manos. Hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú extiendas tus manos sobre estos hermanos, Señor. Dales capacidad, inteligencia, visión, valor, confianza en ti, dependencia de ti, fidelidad, obediencia. Renueva, Padre, sus fuerzas. Ellos quizás no están logrando ver con los ojos espirituales. Permita, Señor, que veamos con los ojos, los mismos ojos que David vio este desafío. No se fijaba en el tamaño del problema, sino en tu fidelidad, en tus promesas. Hoy te pido, clamo en el nombre del Señor Jesucristo, que tú fortalezca a tu amada iglesia, a tu pueblo en esta mañana, Señor, animando nuestro corazón, y que podamos descansar en tus promesas hoy y hasta aquel día, este día que anhelamos, que tú vengas con poder y gloria para completar la redención. Anhelamos tanto por este día, Señor, porque no somos de aquí, no somos de aquí. Te alabamos, te adoramos, orando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos este himno.